Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidas, bienvenidos ustedes, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast Tu Hipócrita Lector, que se emite por primera vez todos los viernes de las semanas a las 7:30 de la tarde. También lo puedes escuchar los capítulos anteriores en Spotify y en pauta.cl. Y bueno, siempre trato de volver a explicar, porque claro, el título parece muy agresivo con el lector, que se llame Tu Hipócrita Lector. Esto viene de un poema del poeta francés Charles Baudelaire, uno de mis poetas favoritos, poeta del siglo XIX, quien en el poemario Las Flores del Mal, en el libro que abre ese poemario al lector, después de enumerar los abismos, los desgarros de su propia alma, se da media vuelta cuando habla del aburrimiento, apunta al lector y dice: tú bien lo conoces, tú hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísima lector que es escritor, pero también es narrador oral, contador, cuentista, no sé si cuentero. Los cuentistas tienen que ser un poco cuenteros también. Él es muy joven y tiene ya consigo varios premios muy importantes. Premios Clarín de Novela, también el premio Roberto Bolaño, el premio Elena Poniatowska y el premio Academia de la Lengua. Andrés Montero en Tu Hipócrita Lector. Andrés, muy bienvenido a esta conversación. Muchas gracias, Cristian. Feliz de estar acá. Vamos arando, dijo la mosca. Vamos a partir por tu infancia en esta especie de confesionario de lector. Parece que tu padre y tu abuelo también tienen que ver bastante con esta pasión tuya que vamos a explicar después por el cuento y la narración oral. Sí, mi abuelo a través de mi padre, digamos, porque yo no lo conocí. Murió antes de que yo naciera. Pero mi papá se aprendió los cuentos que mi abuelo contaba, parece que los repetía y los repetía. Era ese tipo de cuentero, no le importa si su público ya lo escuchó 1000 veces, cuenta. Dejan hablar poco a veces esos cuenteros también, se toman la palabra, pero son entretenidos. Y mi papá se aprendió esos cuentos, esas historias, chascarros familiares, o sea, cuentos populares también. Y entonces los contaba mi papá a mi hermano y a mí en las noches. Y mi mamá también, por su lado, con su historia. Entonces siempre ha habido mi familia como algo muy cercano a la oralidad, al contar, a la frase, digamos, que ha estado bien presente. Entonces, como a mucha gente en realidad, pero mi entrada a la literatura sin duda fue a través de la oreja. A través de la oreja. ¿Y te acuerdas de algún cuento en especial o de los primeros cuentos de los que tengas memoria de la infancia que te hayan marcado así profundamente? Sí, me acuerdo perfectamente de varios. Algunos son un poquito largos y desconocidos para el público porque son unos cuentos del tío que contaba mi abuelo. ¿Cuentos del tío? Sí, una estafa, digamos. Y estaban inventados en el Santiago de los años 30, 40 y aparecían personajes, por ejemplo, don Julio Bustamante. Él nombraba, mi papá, recordando lo que... Y ahora con Wikipedia uno encuentra el tiro y efectivamente fue un intendente de Santiago. Entonces, yo creo que eran un poco entre mitos urbanos, cosas así, que fueron los que a mí más me gustaban. A mí siempre me han gustado mucho estas historias como un poco de bandido. Entonces estos cuentos del tío me encantaban. Yo me los sé, obviamente, incluso lo he metido en algunas novelas, los meto por ahí. Y después como ya cuando llegué como a los libros, empezaron a aparecer como otros autores y tengo como un recuerdo muy, muy marcado de una tarde esas de niños, una tarde larga, que no estaban los adultos, y de haberme encontrado con un ejemplar de Ogui Mampato. De Ogui Mampato, claro, fundamental para mí también en mi infancia. ¿Sí? Fue clave para mi generación, Mampato, imagínate. Claro, y mi hermano, uno de mis hermanos, somos varios, pero uno que tiene 6 años más que yo, lo había leído, supongo. No era para mí, digamos, porque estaba pesado para niños, yo creo que unos 12 años. Yo tenía 7, pero ya había aprendido a leer, porque yo no fui al jardín y mi abuela me enseñó en la casa. Entonces también tengo eso como de que leía como de chiquitito.
Y me encontré con este libro, yo muy aburrido y el libro no me llamó la ¿Habrá sido atención. el Cucalón, que era la antología de la historia? No era el Cucalón. Era el Mampato mismo. Era un Mampato mismo, porque, claro, no era tan gordo, ¿no? Yo me acuerdo perfecto. Y era la historia de Bromiznar de Bagdad. Perfecto, Bonita, ¿no? me acuerdo. Qué bueno que lo conocí, porque... Imagínate. Entonces yo tengo ese recuerdo de haber pasado, no sé cuánto, claro, yo leía muy lento, obviamente, entonces de haber estado, no sé, 3 horas, como de no haber hecho nada más y a ver qué fue lo que me pasó. Esa experiencia, si bien, digamos, la he tenido nuevamente, obviamente con libro y todo, pero con ese nivel de intensidad o de sorpresa, claro, como era la primera, fue el primer libro, digamos, que yo me leí completo, en no sé si una tirada o 2, pero... entonces, de ahí, bueno, yo después me devoré Ogún y Mampato, ahí llegaron los Cucalones a la casa, porque los pedí, no sé cómo llegaron, y entonces tengo como, y hasta el día de hoy, hace 2 semanas leí El cruce de los Andes de Ogún y Mampato, y me parece que tenemos como, en específico con Ogún y Mampato, un tesoro nacional. Es un tesoro, increíble. Es un patrimonio. Además que fue realmente la revista Mampato formó generaciones de lectores, y nosotros esperábamos, Mampato. Yo me acuerdo que llegaba un motorista que era un kiosquero que tiraba el Mampato y yo esperaba el sonido porque estaba enganchado con el episodio anterior porque venía por capítulo, ¿no es cierto? En cada una de las revistas. Y la calidad de esa tira cómica, la calidad de la historia, la investigación histórica que había detrás. Claro, yo pensaba en la investigación, digamos, como de la arquitectura, o sea, de cómo eran las casas, no sé, en Francia de 1700. Es realmente increíble. Es un tesoro nacional que es valorado, yo creo que sí, pero no al nivel que yo creo que debería estar en el primer lugar de todo lo que valoramos hecho en Chile. Absolutamente. Ogún y Mampato. O sea, como, no sé, me imagino que en Bélgica será Tintín y en Francia Asterix y Obelix, ¿no es cierto? Por lo menos. Debe ser así. Y acá, si nos falta un poco, siento, de reconocimiento sí. a Temoló y Ogún y Mampato. Ya. Los cuentos, Ogún y Mampato, y libros. ¿Cuál fue el primer libro que...? Bueno, Ogún y Mampato me acaba de decir, pero un libro con historia o con cuentos que recuerdes particularmente. Yo recuerdo el primer libro que leí, porque lo tenía que leer otro de mis hermanos para el colegio, y yo lo agarré y lo leí. Se llamaba Gustavo y los miedos. No recuerdo nada de la historia, pero sí recuerdo que fue el primer libro ya sin... A lo mejor tenía ilustraciones, pero digamos con un libro más largo que leí. Pero el primero que yo diría que me marcó profundamente... fue El Super Zorro de Roald Dahl, que es un libro Roald Dahl. Sí, Roald Dahl. Yo he seguido leyendo ese libro varias veces y me sigue pareciendo tan bueno cuando doy talleres de escritura de cuentos infantiles. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento sí por un lado, y por otro lado, ¿qué es la gracia de la manera de narrar de Roald Dahl? Yo creo que Roald Dahl tenía algo que quizá por eso a mí me gusta tanto, que siendo muy literario para escribir, era muy oral también. Y las traducciones me imagino que son buenas porque eso se siente. Entonces, por ejemplo, no sé si me lo sé de memoria, pero El Super Zorro parte así como: había una vez 3 granjeros y que cada uno tenía una granja. Y cada granja tenía uno pato, uno pollo y uno pavo. Y el mayor se llamaba tal. Y eso es muy de los cuentos orales, ¿no? Como el mayor, el menor, el del medio. Y claro, es una historia de aventura donde están muy marcados los malos, el héroe, que es el zorro. Y además le pasan cosas. El zorro tiene una cola maravillosa que es su mujer, no sé cómo decirlo, su señora lo ama por la cola, digamos, su atractivo. Pero en una de las jugarretas que le hace a estos malos granjeros, pierde la cola. No lo matan, pero pierde la cola. Y después el libro sigue, finalmente tiene un final feliz, pero él pierde la cola. Porque realmente los cuentos infantiles de ahora es como, bueno, y después una hada mágica le devolvió. No, pierde la cola. Si la vida nos pasa en eso. Muy real. Claro, entonces uno como niño dice, pero no va a recuperar. Y se da cuenta que tiene otras cosas: el amor de su familia, de sus 4 hijos, el amor de su comunidad, porque él es como un poco el héroe. Eso yo lo echo a veces un poco de menos en la literatura infantil actual, ¿no? Como que nos pasan cosas, como decía una amiga. Y los cuentos de hadas, eso está muy presente. Una amiga narradora decía: no le quitemos el bosque a los cuentos. No, desde luego.
Entonces creo que Roald Dahl tiene eso muy claro y en sus otros libros, en Matilda, como que aparece eso, que la vida no es solo bonita y no por ser niño todo lo que te cuente va a ser algo hermoso para que tú duermas Eso es una tranquilo. visión edulcorada en infancia que tal vez no da cuenta que el niño también tiene sus pesadillas, sus sueños, sus temores. Claro. ¿Y qué piensas tú de eso? Porque también esta idea de censurar algunos cuentos del pasado o de podarlos. Claro, yo siento que nos falta como información en general, porque efectivamente hay cuentos que son muy duros. Son muy duros. Entonces yo ahora, por ejemplo, estoy contando un cuento, no lo puedo contar para los muy chicos, aunque me gustaría, porque a una joven su mamá le corta las manos. Y ella va por el mundo sin manos, bueno, en fin, y un cuento de hadas japonés, yo cuento esa versión, pero también está en Europa. No lo puedo contar en cuarto básico en un colegio porque me echan, me dicen no me contratan más. Pero todo lo simbólico que hay ahí es mucho más que la trama. Pero para eso necesitaríamos tener cierta información, cierto como conocimiento de la importancia de los simbolismos, de los cuentos de hadas, de por qué pasan las cosas. Ojalá un espacio de conversación después, y eso no siempre está. Eso al menos desde la narración. Pero en los libros generalmente puede haber ese espacio de conversación con los papás, con algún adulto, y yo creo que no deberíamos quitarle, como dice mi amiga, el bosque. Se pierde ahí en el fondo todo, y lo que queda es como unas palabras sueltas que no están realmente llegando al corazón del niño. Bueno, esto fue la infancia. Las lecturas que te marcaron, los relatos que escuchabas cuando niño, y luego viene la adolescencia. Que Sí. también es una edad importante. Sí, ahí yo siento que fue muy importante. Bueno, yo leía mucho, estaba como buscando libros, qué sé yo, pero de repente en el colegio llegó Cortázar. Cortázar. Que es una etapa como que todos los que nos gusta leer creo que tenemos, de repente aparece Cortázar. Entonces yo he pensado mucho qué es lo que nos pasa, porque después como un poco lo dejamos de leer, lamentablemente. No es mi caso, yo seguí tratando de leerlo. Pero aparece con mucha fuerza Cortázar a los 14, 15, qué sé yo, hasta los 20 años, digamos. Y creo que lo que pasa es que venimos como de los cuentos que tienen, por ejemplo, el Super Zorro. Un inicio, un desarrollo, un final, y que a mí me encanta, no digo nada en contra de ello, pero de repente aparece La Noche de Boca Arriba, ¿no? Alguien que da vuelta a la realidad. Claro, con la continuidad de los parques. Entonces uno dice... Maravillosos cuentos eso. A mí me pasó porque yo, en alguna parte de mí estaba la pulsión por escribir, yo ya escribía cuentos, y entonces fue como mirar eso y decir, pero entonces se puede... que al final todo era al revés de lo que estábamos pensando. El Axolotl, ¿no es cierto? El Axolotl, por ejemplo, específicamente esos cuentos yo creo que funcionan muy bien como en la adolescencia. Y a mí me marcó profundamente. Fue el momento cuando yo leí Todos los Fuegos, el Fuego, el libro, decidí ser escritor. Yo dije, esto es lo que yo quiero. O sea, a mí me gustaba contar historias, me gustaba escribir, pero cuando decidí que era una vocación, o que era algo que yo me imagino que es lo que le pasa a los caros que quieren ser futbolistas cuando ven que Messi hace un tiro libre al ángulo y dicen, eso quiero hacer yo algún día. Y Cortázar metía goles de media cancha en uno de sus cuentos. Sí, ¿no? ganaba por knockout, como dicen. A propósito de la realidad, la sensación que he tenido yo siempre es como que, como narrador Cortázar, algo hace que uno lo siente cerca o cierto en intimidad con él. Una calidez, no sé cómo llamarla, en su manera de escribir, de narrar. Que pareciera que nos estuviera contando el cuento al oído, una cercanía, no sé cómo llamarlo. Sí, yo creo que siempre Cortázar estaba buscando como estrategias para que, además de esas tramas raras que él tenía, un poco oníricas, o quizá porque las tramas eran un poco raras y pasaban cosas al final que no se entendía bien, el cuento tenía que ser como agradable de leer para poder llegar hasta el final. Porque si hubiera sido muy enrevesado, a lo mejor la gente le hubiera dejado las 2 páginas y se hubiera perdido la maravilla que en Cortázar él se la juega mucho en los finales. Sí, claro. No en todos sus cuentos, pero en varios, digamos. Y ahí hay un riesgo también, de que, bueno, y de repente en las últimas 2 líneas uno valora el cuento de una forma que no lo había valorado hasta ese momento, quizás. Él es famosa su afirmación de que el cuento tiene que ganar la novela gana por puntos, compara con la metáfora del box, y el cuento por knockout. Claro. Dice. ¿Qué piensas tú de esa afirmación en relación a los cuentos? Es una escuela de cuentos que a mí me gusta mucho y digamos como que estoy de acuerdo. O sea, como que a mí me gustan mucho esos cuentos que de repente
te cambian lo que tú venías como construyendo o uno entiende que todo el tiempo te estaba contando otra historia realmente, que es como esta famosa tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia, que dice que un cuento siempre está contando dos historias, y en Cortázar es como bien claro. Yo me acuerdo que en la época en que iba a talleres literarios, teníamos un grupo ahí, había un compañero que le llamaba la cachetada metafísica de Cortázar. Decía que al final te Qué buena expresión. Sí, es buenísima. Siempre me acuerdo, una cachetada metafísica y de repente uno había aparecido como en otro mundo, por así decir. ¿Qué otras cachetadas metafísicas has recibido de algún cuentista o narrador en tu vida de lector? Ay, qué buena pregunta. Bueno, Cortázar obviamente tiene varias. Yo creo que para mí fue como importante cuando leía Bolaño. Que aparte justo, más o menos como la cronología, estaba hablando de infancia, después de adolescencia, hay un par de autores más por ahí, pero Bolaño que aparece como creo que el primer libro que leí Bolaño fue a los 19 o 20 Que años. entre paréntesis yo lo considero un gran cuentista. Incluso me gustan más sus cuentos que sus novelas. A mí me gustan mucho sus cuentos también, sí. Y hacía cosas que yo no sabía, o digamos que yo hubiera pensado que no se podían hacer, como si la literatura tuviera como reglas, ¿no? Como de repente que un personaje va al parque y se encuentra con otro personaje que no conoce y le cuenta una historia de 10 páginas sobre algo que después no va a tener ninguna incidencia en lo que viene. Y eso me parece muy cuentero, digamos, en el buen sentido. Muy cuentero, muy bueno, como voy a sumar y voy a meter y voy a hacer digresiones. Ahí yo me pegué como, digamos, una especie como de cachetada. No sé si metafísica, pero sí como en términos del oficio. Se puede hacer lo que uno quiera escribiendo mientras quede bien hecho, digamos. Oye, ¿y Rulfo no te pegó una cachetada? Estoy hablando de los cuentos de Rulfo. Ah, sí. Mira, justamente... Diles que no me maten y todas esas maravillas. Bueno, sí, son cuentos que, claro, un par de ellos yo leí cuando estaba en el colegio todavía y me acuerdo de haberlos disfrutado y después con un poquito más de atención más grande. Pero absolutamente. Además que ahí hay oralidad viva de México profundo. O sea, a mí, bueno, de hecho, hablando de que Bolaño que te gustan más los cuentos que la novela, a mí me gusta más El Llano en Llamas que Pedro Páramo. El Llano en Llamas, sí. Sí, me gusta más. Yo he tratado como de entender lo que hacía Rulfo, como de mirar como cuando uno desarma un juguete cuando era niño. Y también hace algo que me llama mucho la atención, porque él, a diferencia de Cortázar, que como digamos que hablábamos en el último párrafo, en las últimas 2 líneas, te cambió lo que tú pensabas del cuento. Rulfo, por ejemplo, en Talpa, que es un cuento que a mí me gusta mucho, que se trata de 2 cuñados que viajan con un tercero que está enfermo, que es el esposo de ella y el hermano de él, a ver a la Virgen de Talpa para que lo sane, para pedirle un milagro. Y digamos que en el primer párrafo, Rulfo ya cuenta todo. Es como si hiciera como el abstract, ¿no? Como el resumen. Uno podría decir es un desastre eso para un cuento. Claro. Al revés de Cortázar, ¿no es cierto? Claro, por eso lo veo muy al revés. Te cuenta prácticamente todo y después, entonces, Rulfo, en algunos cuentos al menos, escribe como de una manera que yo definiría como circular. Va como contando el cuento, pero después, digamos, como espiral. Quizás parte al centro, pero va creciendo y va creciendo y al final uno va en cada vuelta tomando un poquito más de información. Y es maravilloso. Y cuando uno... o sea, y por eso los cuentos del Llano en Llamas, yo creo que uno los puede leer muchas veces. Muchas veces, sí. Y siempre va a encontrar algo nuevo, nuevas algo capas. distinto. Sí, Va a encontrar nuevas capas. Justamente. ¿No es cierto? Sí, otro autor que a mí me ha maravillado. Oye, y en la narrativa de ahí, ¿a dónde te pasaste? ¿Qué otros autores te han perseguido o han sido como tus autores más favoritos en narrativa? En narrativa todavía, sí. Bueno, García Márquez ha sido uno del que ¿Cuentista o novelista García Márquez? Yo siento que no es tan buen cuentista como ¿Por qué? novelista. ¿Por qué? Interesante esto. Bueno, también puede ser un poco como de gustos, pero él era un gran contador de historia, obviamente. Y él viene de un mundo, el colombiano, de narradores orales muy potente. Sí. Hay una tradición en Colombia muy potente. Muy potente. Allá, claro, uno levanta una piedra y sale un cuentacuento, un cuentero. Además, la misma abuela de García Márquez decía, yo no sé este niño por qué le dan tantos premios si son las cosas que yo le contaba. Claro. Eso también a mí como que me acerca a esa figura. No, bueno, tiene buenos... Tiene una etapa de cuentos que son los de 12 cuentos peregrinos, yo creo, que a mí me gustan un poco más. Son cuentos como, diría, no sé, como más elaborados, más cuentos.
Y tiene otros que en los que diría yo que funciona más como la anécdota. Las historias siempre son buenas en García Márquez, pero funciona menos como cuento, con esto de las dos historias, el cuento más borgiano o incluso más cortasariano. Igual son buenos cuentos. A mí igual me gustan, pero como novelista lo que más me llama la atención de García Márquez es encontrar una voz propia que cambia un poco en cada libro, pero uno la reconoce, digamos, y sostenerla durante libros tan largos como Cien años de soledad o El amor de los tiempos del cólera. A ti te ha interesado eso como escritor, lo de la voz, ¿no? Claro. Y cómo sostener esa voz. ¿Qué es lo que hay ahí? Especialmente. Bueno, también tiene que ver como con la oralidad, yo creo, en García Márquez. Pero además hay un floreo lingüístico que en muchos autores queda muy mal, se ve recargado, como rococó, y en García Márquez queda tan bien, y entonces yo lo miro como con unos ojos largos y digo, ¿cómo lo hace? Para escribir con estas palabras que a veces uno ni conoce, pero le suenan, y las va como integrando. Yo creo que eso es lo que más me llama la atención de García Márquez. Que es natural para él, tal vez, porque viene de un contexto, de bueno, de los cuentos que les contaba la abuela, de la tradición oral colombiana, de ahí viene él. Claro, quizá eso, como la fe que tiene, digamos, por llamarle así, la fe que tiene en su capacidad de contar historia. Empieza, ¡pum! Y sabe que va a contarte algo que dura 400 páginas y lo va a contar con parece tan fácil cuando uno dice, qué fácil es escribir. Es como cuando uno ve un buen actor, una buena actriz y no se da cuenta que está actuando. Todo ¿no? lo que hay detrás, el oficio, claro, las horas de dedicación, los desvelos, para llegar a eso. Oye, y un pajarito me contó que Italo Calvino también es uno de tus autores favoritos. Sí, Italo Calvino se ha ido como transformando, digamos. Yo creo que mi autor favorito hoy por hoy, claro, yo lo descubrí mucho más tarde. El primer libro que leí de Calvino tiene que haber sido a los 27 años, o 20, o sea, digamos, no más de 10 años atrás. Y desde el primer libro que leí, que fue El varón rampante. El varón rampante. Sí, descubrí como alguien, como un amigo. Eso me pasó, como que dije, hubiéramos sido tan amigos con Calvino si hubiéramos tenido la oportunidad. Porque ¿qué es lo que, así como nos contaste que te pasó, qué descubriste tú en su narrativa? ¿Qué te faltaba a lo mejor? Lo que descubrí y que digamos, me hace sentirme como cerca y lejos, porque me parece un autor muy inalcanzable, muy maravilloso, es que siendo muy vanguardista, digamos, siendo muy novedoso en sus libros, haciendo cosas como escribir un libro le tiró las cartas del tarot, el castillo de los destinos cruzados, y fue viendo qué pasaba a ella, escribió un libro. No quedó tan bien ese libro en particular, pero es maravillosa como la idea. O La ciudad invisible, o sea, como que es muy lindo hacer esto como de poesía y prosa, y que junte y uno sabe bien. Y entonces me parece muy vanguardista. Y al mismo tiempo muy cercano, muy respetuoso, muy entusiasta de los cuentos populares. De hecho, tiene un libro de recopilaciones de cuentos populares. Él hizo el trabajo un poco como el de los Grimm, solo que no fue a escuchar porque él decía que no era su rol. Pero los tomó y hizo un libro con 200 cuentos distintos. Entonces, cuando él hace esta trilogía que le llama a nuestros antepasados, que son El varón rampante, que es el segundo, El caballero de la armadura oxidada, el caballero inexistente, y me falta uno, que era inexistente, bueno, ya me voy a acordar, el tercero. Cuando hace esta trilogía, está pensando, y uno lo da cuando lo lee, con temas muy de vanguardia, de lo que está pasando, políticos, sociales, con formas muy vanguardistas, y al mismo tiempo está hablando de los antepasados, de cómo se contaban los cuentos ahí. El caballero inexistente es una fábula medieval. ¿Y qué garantía te da eso? O sea, ¿por qué te gusta que conserve? ¿Qué tiene el oral que no tiene tal vez la vanguardia, que no tiene lo escrito? ¿Qué es lo que tiene esa literatura oral? A mí me pasa como lector, quizá también como autor ahora, que cuando algo es muy experimental, muy vanguardista, yo no logro entrarle. Claro. No sé por dónde, o no me han enseñado, me falta lectura, no logro entrarle.
Y me parece a veces que en la búsqueda, que obviamente es algo que tiene que suceder y que es maravilloso que así sea, pero en la búsqueda de algo nuevo, de decirlo de otra forma, nos olvidamos de que llevamos 40.000 años contando historias. Que el hombre en torno a una fogata Claro. se contó una vez un cuento y que seguimos siendo ese hombre de hace 40.000 años, ¿no es cierto?, que esperaba que le relataran Claro. algo, ¿no es cierto? Seguimos siendo ese ser humano, no hemos cambiado eso. Pero además hay en esos 40.000 años de formas de contar historias, todavía no terminamos de aprender, digamos. O sea, los escritores, los contadores de historias, no terminamos de aprender por qué los silencios, por qué las pausas, por qué aquí. No lo hemos terminado de aprender, ¿no? Mi sueño, digamos, lo que yo trabajo como escritor todos los días es para poder, ojalá algún día aprender a contar bien una historia. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y creo que Calvino lo logró muy bien, ayudándose, afirmándose en las formas que ya había de contar. Entonces la experimentación no es una cosa gratuita Exacto. o artificial, sino que tiene una base en algo. Sí, siento que es como lo que, esto yo lo he escuchado nomás, ¿no? Pero que lo que dicen que Picasso estudió arte, Claro, ¿no? obvio. Y después empezó a hacer eso, que uno dice que piensa que llegó y hizo eso. No, o sea, sabía perfectamente hacer de todo y después experimentó. Y eso yo creo que se nota en Picasso o en autores como Calvino. Y en la literatura chilena, en Chile hay buenos cuentistas, creo yo, incluso mejores que novelistas. A lo mejor estoy diciendo una barbarie, pero eso es lo que siento. ¿Has encontrado algún cuentista chileno, de la literatura chilena, que tenga estas cualidades, que conecte con el mundo oral o no? Bueno, sí, en realidad hay muchos, pero quizá un poquito más anteriores. Pienso inmediatamente en Manuel Rojas y en Marta Brunet, que son dos autores que me gustan y que leo. Igual hay algunos criollistas que yo he mirado un poco de distancia al criollismo, pero me he acercado a través de los cuentos y claro, quizás el lenguaje, la forma, pero hay unos muy buenos. O sea, Rafael Maluenda tiene un cuentazo. Y yo no he leído más de él. ¿Cuál cuento? Los Dos se llama. Los Dos. Es muy bueno ese cuento. Es un cuento así de bandidos chilenos. Y así, entonces creo que también hay como una exploración que a mí al menos me falta hacer. Hoy día, en los autores contemporáneos, a mí me gusta, quizás mi autor favorito contemporáneo es Christian Heyse, que es un excelente narrador, poeta también de Vicuña, de las tierras mistralianas, y eso lo tiene mucho en sus libros, y creo que especialmente de lo que yo le he leído, en sus cuentos logra algo. Recomiendo mucho su antología para que no la A ver, conoce. recuérdanos el título de la Sí. antología para buscarla. Bueno, se juntaron, Planeta MC juntó sus 3 o 4 libros de cuentos en una antología que se llama Pobres Diablos. ¿Ya? Y ahí se encuentran muy buenos cuentos. Muy buenos cuentos. Hay uno que se llama ¿Has visto un Dios morir? Que creo que es el primero, de hecho, de la antología. Que debe ser de los mejores cuentos que yo he leído. ¿Qué encontraste en él? A ver, ¿por qué de los mejores cuentos? Bueno, él tiene algo muy, yo le digo algo muy punk, en el sentido de que se acerca a personajes como derrotados, a personajes marginales, de una forma bien particular. Personajes que están ahí con la caja de vino tirados bajo, pero también como con una especie, con un cierto como cariño, ¿no? Por eso también se llama Pobres Diablos. Y además porque el diablo es la figura como que conecta un poco todos estos cuentos. Y el diablo, en la realidad chilena, en la realidad, o sea, el personaje fundamental. Claro, yo he viajado mucho preguntando por historia, recopilo un poco, y el diablo es el único ser mitológico que está de norte a sur en todas partes. Sí. En todos los pueblos hay un vecino que esa casa se le hizo Donde el porque- diablo perdió el poncho. Claro, sí. Entonces que aparezca la figura del diablo tan oral, tan chilena, ya es algo que... No, y tiene unos cuentos buenísimos. Y después hay otros cuentistas que a mí me gustan, como Alejandra Costamaña, me gustan mucho sus cuentos. Me gustan los cuentos de Zambra también. Tiene también una colección que se llama Mis Documentos, que tiene buenos cuentos ahí. Disfruté mucho el libro Qué Vergüenza de Paulina Flores. También hay 2 o 3 cuentazos ahí en ese libro. Bueno, tendría que acordarme de más. Bueno, pero ahí ya diste Sí, varios. ya, sí, me acordé de varios. Oye, y uno pensaría, a propósito de la tradición del cuento, si hay un libro que es como una fuente de cuentos, de los cuentos narrativos que ha marcado muchos escritores. Isabel Allende, cuando la entrevisté, me contó que ese libro fue el primer libro. ¿Las 1001 noches te han interesado?
Sí, bueno, muchísimo. ¿Ya? Me imagino. Lo que pasa es que yo tengo el primer libro que yo publiqué, que se llama Tony Ninguno. Tony Ninguno sé. Sí, es una especie de intertexto con Las Mil y una Noches, ¿no? Digamos, Las Mil y una Noches está Scheherazade, está... La narradora, Claro, por excelencia. la princesa, que claro, a lo mejor ahí la gente que no sé... Porque uno conoce a Alibaba, son cuentos que están dentro de Las Mil y una Noches, pero a lo mejor desconocen este como marco narrativo que a mí me fascina. Qué fascinante. Es increíble. O sea, esto yo lo escuché, yo no sabía nada de Las Mil y una Noches, pero tomé mi primer taller para aprender a contar cuentos, que es a lo que me dedico hoy día, pero en ese momento solamente estaba explorando. Y una de mis compañeras era persa, era iraní, concretamente. Y entonces ella contó como en la función final, el cuento que ella eligió, yo elegí un cuento mío, ella eligió contar el marco narrativo de Las Mil y una Noches. Entonces yo ahí me enteré de Scheherazade, que bueno, este rey celópata. Claro, este celópata que todas las noches mataba a una mujer hasta que la casan con Scheherazade y tiene esta astucia de contar un cuento tan largo que a la mañana siguiente, o sea, cuando llega la mañana el rey no la puede matar porque pasó toda la noche y quiere saber cómo termina el cuento. Entonces está esto como de los cuentos para sobrevivir, que me parece tan simbólicamente importante. Para resistir. Para resistir, claro, para que no la maten. Entonces ella tiene que el ingenio, la astucia, la creatividad para que no la maten. Entonces, en Tony Ninguno, el intertexto es porque es una niña de un circo que sufre mucho porque no lo pasa bien en el circo por distintas razones y cuenta los cuentos de Las Mil y una Noches. Ella es tu Scheherazade. Ella es mi Scheherazade, justamente. Y además ahora empecé a contar cuentos de Las Mil y una Noches también. Fascinan a los junto niños. Nicole. Yo he tenido esa experiencia. Hay que escoger bien. Sí, pero no le he contado a los niños. Elegí un cuento porque Las Mil y una Noches tiene de todo y tiene algunos cuentos muy eróticos. Sí, entonces yo elegí un cuento que no es para niños, digamos. Se lo conté a adultos. Tuve la primera experiencia de contarlo en Puerto Vara hace una semana y increíble cómo funciona todavía después de... es que no sabemos cuánto, pero por lo menos 1000 años, digamos, cómo funciona todavía esos cuentos. Estás escuchando el episodio estreno del podcast original de Radio Pauta, Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken, un podcast original de Radio Pauta. Te leí una declaración que me gustó mucho, me pareció muy interesante, quería comentarla contigo. Tú dices que contar cuentos es como quitarle el polvo a la experiencia humana. Contar un cuento es acercar el mundo al mundo. Interesante. Porque uno podría pensar el cuento no, nos lleva para otro lado, la imaginación nos evade o nos libera. Pero aquí al revés, es una tarea de limpieza para llegar más al mundo. A ver, sí. explica esa poética tuya, por decirlo así, del cuento. Claro, eso está en un libro que se llama ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Sí. Claro, la experiencia humana, digamos estos 40.000 años que hablábamos antes, se va acumulando, ¿no? Se va en alguna parte. Entonces, claro, como antes no había escritura, se acumulaba en la memoria y especialmente en la oralidad, en lo que decíamos, en lo que repetíamos, las frases y especialmente en los cuentos. Entonces, cuando uno hoy día, siglo XXI, ¿no? Pantalla, todo lo que sabemos del mundo de hoy, trae un cuento que se cuenta. Yo a veces cuando cuento un cuento a niños de, no sé, de un colegio, que si están ahí en la sala y tienen entrar en segundo medio, les cuento un cuento que yo sé que tiene más de 1500 años, me parece tan bonito como hacer el ejercicio, para mí primero, como de pasarlo y hacer un eslabón de esa cadena, pero de esos chiquillos, como son cuentos orales y son fáciles, algunos de ellos después los cuentan, porque me escriben los papás, oye, mi hijo me llegó con... Yo sé que como que le da una vida a ese cuento. Entonces toda esa experiencia humana se acumuló en los cuentos de hadas principalmente, ¿no? Lo que tenemos que vencer, el bosque que decíamos antes, los miedos, la importancia que tenemos de la comunidad, de restituir el orden, cuando, en fin, todo lo que los cuentos de hadas nos enseñan, pero eso está como con polvo, porque los cuentos de hadas son como unas cuestiones para los niños. Claro. Entonces, cuando uno cuenta un cuento, siento que toda esa experiencia que se acumuló ahí, uno lo está soplando como un libro viejo que uno saca de la biblioteca, lo sopla y ya se puede leer. Por lo tanto, siento que es como el mundo entendido en todas sus épocas y eras, se acerca. Porque si no sentimos, yo a veces tengo la sensación de mi generación, por lo menos, y quizás la que viene después que la mía, que es como que lo que tiene sentido o los acuerdos a los que llegamos
no sé, con los compañeros, con la gente que piensa como uno de los últimos 2 años, es como que esa fuera ya, digamos, la... Y uno dice, ya, está bien, conversemos, el mundo tiene que moverse, pero el mundo es muy antiguo y hemos ido lentamente aprendiendo. Y siento que los cuentos es algo que nos puede ayudar a ir un poco más lento y saber que hay cosas importantes del pasado que nos pueden ayudar hoy día también. Hablaste por ahí, en un momento dijiste el silencio como un elemento importante de la narración oral. Sí. El silencio que tal vez puede hasta escasear en la literatura escrita, por decirlo, si hacemos esa distinción. Hablemos del valor del silencio en la narración oral. Tiene un valor muy cuentero, digamos, primero, porque cuando alguien está contando un cuento y no para nunca, no permite que el que está escuchando logre crear la imagen en su cabeza, ¿no? Bueno, imaginar el cuento, vivirlo. Entonces, las pausas son muy importantes. Pero además generan atención, que uno pensaría lo contrario. Uno tiene que hablar fuerte y rápido para que te pongan atención. No es así. Esto lo saben los profesores que se paraban frente al curso y se quedan callados un rato para que todos se quedaran callados. Cuando uno está contando un cuento y está en una parte interesante y hace una pausa, yo tenía un amigo cuentero de España que nos estaba ayudando, enseñando ahí a preparar un cuento. Decía, bueno, pausa, os faltan pausas. Y eso, bueno, y hacíamos una pausa, qué sé yo, de 2 segundos. Decía, no, de 7 segundos. Querían pausas largas porque la gente se queda más atenta que si uno estuviera hablando. De hecho, este mismo narrador, lo voy a citar, Pablo Albo, dice... cuenta que una vez él fue a ver esto muy, muy bonito, fue una exposición de un escultor, lamentablemente no conozco el nombre, y él no veía gran cosa, veía unas esculturas como unas piedras, y una amiga que iba con él le dijo, Pablo, lo que pasa es que este escultor lo que hace es que intenta modelar el silencio. Y él dijo, wow, bueno, entonces le encantó la exposición. Y después dijo, ¿no será que los narradores en realidad lo que hacemos es modelar el silencio? Qué bonita definición. Maravilloso, porque uno piensa, no, pues palabras, ruido, cosas, guitarra. Uno cuando empieza a contar cuentos piensa que tiene que llevar muchas cosas. Y claro, hoy día estamos en un mundo donde nos llenamos el silencio de información. Aquí es como vaciarlo de información y hacer que el silencio hable de nuevo. Hacer que el silencio hable y de repente que en una sala de teatro, una sala de clase, donde sea, hayan, no sé, 100 personas o las que sean, en silencio durante 7 segundos porque el narrador decidió hacer una pausa, es algo que no pasa. Digamos, pasa todavía quizás en la iglesia. Imagínate tú en la televisión. En la televisión no se puede. Está prohibido el silencio. Está prohibido, se claro. Cae todo. O sea, se cae todo. Bueno, y he intentado llevar ese concepto del silencio de la literatura. Obviamente es muy difícil, pero... me lo han comentado un par de lectores y me ha puesto contento eso. Oye, yo sentí que le daba un lugar al silencio en tus libros. Intento hacerlo a través de los diálogos, que se sienta que las conversaciones no van rápido como si fuera una teleserie. Hay momentos de silencios largos y entre los personajes. Trato como de darle ese lugar. Me parece importante el silencio. Tú tienes con tu mujer, ¿no es cierto? Tienen esta compañía de narración oral, La Matrushka. Me gustaría que brevemente nos contara, para el que no la conoce, cuándo nació, qué es lo que hacen. Claro, bueno, nació en 2012, nos juntamos ahí, armamos esta compañía con la idea de contar cuentos, de ir a colegios, bares, yo contaba mucho para adultos, todavía, en bares, en restaurantes, y eso es lo que hacemos. O sea, básicamente lo que hacemos es que sin ningún tipo de elemento, ni mucho menos un disfraz, vamos... Sin efectos especiales. Sin ningún efecto especial, porque la palabra ya contiene todos los colores. Somos unos defensores de eso. Vamos a contar cuentos a colegio, los chiquillos lo pasan súper bien. Yo me he especializado un poco en los más grandes, que es un público que se piensa difícil, y es verdad al principio, pero cuando enganchan son los más fieles. Pueden estar contigo 2 horas. Interesante. Sí, es increíble. Y hay que contarle cuentos a los adolescentes, a los jóvenes. Es que nadie les cuenta cuentos. Claro, tienes razón. Entonces... Claro, porque uno dice, es difícil porque especialmente esa edad están consumiendo TikTok. Que yo no veo nada de TikTok, no lo conozco bien, pero sé que son videos muy rápidos. Entonces en un minuto, creo que no pueden durar más que eso. Y es como el Twitter de la literatura. Entonces después el Twitter, como que si uno ya escribe algo más largo, ya lo voy de pasaste, porque estamos acostumbrados a cosas muy cortas. Entonces uno va y dice, bueno, les voy a contar un cuento. Y yo cuento, por ejemplo, cuando me encontré con el diablo en Hornopirén, que es un cuento que yo tengo, una historia... Dura 55 minutos. ¿Pero una historia tuya o una historia inspirada en otro...? No, mía. Cuando yo andaba mochilando me encontré con el diablo en Hornopirén y cuento esa historia, 55 minutos. Y los cabros escuchan, pero con una atención increíble. Y yo, no es porque sea yo o porque mi cuento sea muy bueno. Obviamente eso igual es importante, o sea, que sea un buen cuento y que el narrador no sea muy aburrido.
Pero sobre todo porque la oralidad lo consigue. Oye, y en un bar contando cuentos, eso no encuentro alucinante. ¿En qué bares? Mira, todavía se cuenta en el Mesón Nerudiano, un restaurante. Pero son nerudianos, Sí, sí. todavía se cuenta ahí un par de veces al mes. Se cuenta en el Crossbar, en uno que está por allá arriba, me parece que en el Mall Sport. Ahí se cuenta también una vez al mes. Y en fin, en cafés. Hay distintos lugares. Les recomiendo que sigan a Cartelera Cuentera, porque si les interesa escuchar cuentos y no solamente la biblioteca para niños, que también. Pero esta cartelera cuentera es para adultos. Y para niños también. Hay de todo. Uno sigue esa cuenta en Instagram, @cartelera cuentera, y entonces se puede enterar, mira, van a contar cuentos en tal café, tal bar, y ahí puedes seguir. Generalmente la gente lo pasa muy bien. Nosotros tenemos un festival que se llama Chile Cuentos, lo hacemos en octubre. Ahí traemos narradores de otros países, de Perú, de España, de Colombia, Argentina, aparte de Chile. Y claro, se llena. Impresionante. Se llena a niveles modestos, digamos. Sí, pero 120 personas que van a escuchar cuentos para adultos y lo pasan chancho. Y después dicen, oye, esto se debería conocer más. Entonces estamos un poco en esa. La Matrioska no solamente hace sus funciones, sino que también produce para que la gente conozca esto tan bonito, que yo creo que es una herramienta increíble para recuperar el tejido social. La comunidad. La comunidad. Es decir, ¿cómo se arman las comunidades? Uno piensa en torno a un relato O sea, que nos une. Y cuando absolutamente. perdemos ese relato, el drama que perdamos, lo comunitario, la palabra que nos une, ¿no es cierto? La palabra que que nos nos reúne. Exactamente, sí. Yo creo que la oralidad de los cuentos tiene mucho que decir ahí. Oye, ¿te acuerdas de alguna historia algo que te haya impresionado en tu carrera narrador oral a través de la Matrioska? En algún lugar que hayas leído un cuento, haya pasado alguna reacción especial, una recepción especial de alguien que estaba escuchando aquello? Sí, ahí tendría que pensar un poco. Generalmente eso se sabe como al día siguiente. Una vez contamos un cuento de Saramago que se llama El cuento de la isla desconocida. Sí, Un cuento sí, precioso. precioso cuento, sí. Seguro que lo encuentran por internet ahí si es que a alguien le interesa. Saramago es un autor que me ha gustado mucho siempre. Y contamos ese cuento. Y que tiene algo de oralidad, un ritmo de oralidad también. Sí, un ¿no? ritmo especial, claro. Sí. Y ese cuento en particular es muy bonito. Para quien no lo conoce, para poder contar la anécdota, se trata de alguien que decide buscar una isla desconocida y va a pedirle un barco al rey. Y hace todo un show para poder ir a buscar una isla que no sabe si existe. Bueno, y contamos ese cuento. Ya no lo contamos, pero es un cuento bonito que como de unos 25 minutos. Y después, porque una de las personas que estaba en el público era amigo de mi hermano, entonces por eso yo lo supe después, él andaba como en un proceso viviendo algo suyo y tenía que irse a su casa, digamos, pero no lograba dar ese paso por cosas personales, digamos. Entonces ese día le dijo a mi hermano, decidí ir a buscar mi isla desconocida y se fue. Qué maravilla. Casa. Bueno, Sí. es la función, Cherezat de nuevo, la función terapéutica del relato. Se Sí. sabe que tiene una función terapéutica, ¿no? Y me imagino que ustedes se preparan, no es que lleguen así a leer un cuento. ¿Cuál es la preparación para un narrador oral? ¿En qué tiene que fijarse? ¿En el tono, en el tiempo, los silencios? Sí. ¿Cómo es? Hay una preparación primero como del cuento, digamos. Uno se sabe el cuento, pero no de memoria. No hay porque uno lo cuenta, no lo lee, ¿no? Lo dice, como si estuviera ahí en una fogata. Y es importante no aprendérselo de memoria, como decía, sino saber el cuento, porque si pasa algo en el público, estar como bien atento. Y si uno ensaya justamente para buscar eso que tú decías, a ver, acá, ¿por qué en un silencio más largo? Quizá sería bonito, esto sí, decirlo de memoria para que haya una parte, una frase muy, muy linda. Pero cuando uno está arriba del escenario, ya es como el oficio mismo, digamos, lo más importante es poder estar mirando a la gente a los ojos, no que no se tallen los ojos para arriba o para abajo, que la gente sienta que le está contando el cuento. Eso es mucho más importante que contar bien. Yo, por ejemplo, soy medio tartamudo, de repente hablo muy rápido, pero eso no es tan importante estar cuando presente, que sí, se sienta la presencia. estar ahí, te estoy contando a ti, y como dice un cuentero colombiano, Nicolás Buenaventura, te estoy invitando a un viaje. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, no puede ser como, bueno, ¿qué les cuento? No, como es un rito, finalmente. Y eso, cuando un narrador viene con ganas y el público viene con ganas, se nota y es inolvidable. O sea, cuando una función sale bien, un cuento conectó con su gente, esa gente no se olvida nunca más, pero puede haber pasado muchísimo tiempo y siempre se va a acordar de esa vez que escuchó un cuento y que pasó eso que no pasa siempre, pero que digamos, es que se juntaron, como dice otra cuentera, la Caro Rueda, encontramos la fibra del corazón del otro y ahí pasan las cosas.
Oye, hay algunos autores chilenos. Bueno, yo tuve la suerte de entrevistar hace muchos años a Oreste Pla en un programa que tenía yo antes, La Hice Pensar. Gran maestro recopilador de folclore, estudioso de campo, tiene el libro solo los juegos y él tiene recopilaciones de cuentos y me imagino que tú has llegado a él o a su obra, lo que él hizo, que es un trabajo gigantesco. Sí, monumental. Un aporte a la cultura chilena extraordinaria. No sé si quieres contar algo sobre eso. ¿Qué encontraste tú ahí? Bueno, tiene un libro que una vez en un programa me pidieron que llevara un par de libros como importantes para mí. Llevé ese Geografía del mito y la leyenda chilena. Geografía del mito y la leyenda chilena. Eso es un clásico. Claro, porque lo que hizo Oreste Plat fue recopilar, buscar y en el fondo hizo como una especie de... Yo le digo que es como una Biblia, digamos. O sea, porque ahí, sobre todo para los que nos dedicamos a contar cuentos o a escribir, decimos, bueno... ¿qué se cuenta por La Serena? Por decir cualquier cosa. Entonces, y está todo ordenadito, región de... y es maravilloso. Yo, la verdad, he soñado, lo empecé ya a madurar el año pasado, pero vamos lento, yo trabajo las cosas así sin apuro, en que es un trabajo que tendríamos que actualizar. Digamos, ese libro está, pero... A ver, ¿qué ha pasado con esos cuentos? ¿No? ¿Qué ha pasado con esos cuentos? Por un lado... ir a buscar, hay muchas de esa gente que son informantes, ¿cómo se llama? Que ya no están, ya fallecieron. Y además, Oreste Plat, un par de regiones, digamos, son muy pobres respecto a otras. La cuarta región tiene muchísimo material y la región de Aysén tiene muy poquito, por ejemplo. Entonces, habría como... Hay muchos cuentos. Claro, que de ahí los gauchos. No, hay cantidad de historias. Sí, pues los mentirosos, los arrieros, ese es muy entretenido. Entonces, a mí me dan ganas, a través de la matriosca o con algún fondar, ver la forma de ir buscando como por distintas provincias, quizás, hacerlo a nivel provincial. ¿Y tú has hecho eso, no? De ir como un poco lo que hacía Violeta Parra al buscar las cantoras populares. Yo lo he hecho muy informalmente, porque yo lo he hecho siempre porque yo desde que mochileaba a los 15 años iba escuchando a los camioneros y después llegaba y preguntaba, y lo sigo haciendo a donde llego y me llegan las historias y lo voy haciendo, pero no he hecho el trabajo, yo no soy recopilador ni soy antropólogo, no tengo mi ordenadito, quién me contó quién, informante, nombre, fecha, que quizás algo que debería hacer. Pero sí, a todas partes donde voy como recogiendo. Pero sí me gustaría como actualizar esto y trabajar con mucha gente, con gente local, digamos, alguien en la provincia de, qué sé yo, de Choapa, y que vaya y que entre un grupo de 40, 50 personas... el cuento que te contó la abuela o este viejo que todavía está vivo, que a lo mejor sabe un cuento. Ir a buscar cuenteros locales, a ver, han llegado seres mitológicos a Chile que no existían con la migración. Algo muy bonito. Ahora los niños cuando... Imagínate, los colombianos que son grandes narradores. Cuando contamos cuentos, qué sé yo, del diálogo, oye, pero ¿y por qué no han hablado del silbón? Y el silbón hasta hace 20 años o 15 años no existía en Chile. Entonces se lo trajeron, ¿no? Uh-huh. Este personaje que es divertido, tiene así como su historia. Todo eso yo creo que es un momento bonito como para hacer un trabajo. Estoy dándole vuelta cómo hacerlo. ¿Cuáles son los cuentos de la tradición oral chilena o con la que tú has trabajado? ¿Cuáles son los mejores cuentos, los que a ti te parecen más emblemáticos? Tus cuentos más talismanes, por decir así. Mis cuentos, mira, de la tradición oral chilena, yo creo que, siempre son versiones y uno puede ir buscando si le gusta más o menos. A mí me gusta mucho el cuento que más cuento, además, para niños, la historia de Juan Pereza, que es la historia en el fondo del tonto Perico. No sé si te suena cuando chico, el tonto Perico, que lo mandaban a comprar y se equivocaba siempre. Yo cuento una versión de Juan Pereza que es muy divertida, a los niños les gusta mucho. Y le tengo un cariño enorme, lo cuento hace 14 años, se cuento a todas partes. Creo que Pedro Urdemales... sí, tiene un lugar importante en Chile. Lo que pasa es que es muy compartido. A nosotros nos pasó una talla cuando empezamos a contar cuentos con la Nicole, fuimos a un festival en Colombia, en Buga, en el Valle del Cauca. Y entonces nos dijeron, tráiganse algo bien chileno para contar. Y llegaste Pedro Urdemales. Claro, y llegamos y era en un teatro, la función, la primera, no sé qué. Entonces partió, el español. Bueno, yo les traigo un cuento de Pedro Urdemalas. Y nosotros, y después el brasileño, Pedriño Malas Artes. Y cuando nos tocó dijimos, bueno, nosotros también entonces resulta, lo cual a mí me parece muy bonito, que es que en el fondo somos una misma raza atravesada por los mismos cuentos, con sus versiones. Cuando a donde llega el cuento agarra como su color local, eso también es muy lindo. Pero igual es como ineludible. Cuando uno va y habla de esto, los niños, los profesores, por ejemplo, dicen, mi abuelito me contaba de Pedro Urdemales. Y después hay un par más que habría como que mirar de nuevo, como El espejo mágico, que es un cuento tradicional.
O El pájaro malverde. El pájaro malverde, sí. Sí, lo recogió, bueno, tiene varias versiones, pero recogió una muy bonita, Gastón Sublet, y la tiene en uno de sus libros. Fidel Sepúlveda, su gran compañero, hizo un trabajo interesante, Fidel Sepúlveda. Sí, yo lamentablemente no alcancé a conocerlo. No, gran maestro. Me hubiera encantado, la verdad. Sí. Sí. Mucha admiración por ese trabajo de Oreste Plas, de Fidel Sepúlveda, de Sublet también en su momento. Y que en el fondo tomaron un poco lo que la Violeta Parra entendió, solo que ella lo hizo mucho más con los versos y las canciones, pero que era esto de que ese material, ese conocimiento, ese arte, no se podía perder. Y que tenía que haber gente que fuera a escuchar a los campos, sobre todo, donde la gente a veces no sale mucho, para que eso no se perdiera. Gracias a que hizo eso, tenemos canciones como El casamiento de negro, se hubiera perdido. Evidente. No lo tendríamos, y eso forma hoy día parte de nuestro patrimonio. Oye, tu última novela es El año en que hablamos con el mar. Sí. 2026. Y 2 personajes ahí, Julián y Jerónimo. Exacto. Háblanos un poco de esa novela y conectándolo con todo lo que hemos dicho de la narración oral. ¿Qué buscaste tú ahí? ¿Qué exploraste ahí literariamente en esa novela? Bueno, El año en que hablamos con el mar es 2024, si ya tiene un par de añitos. Está ambientada en una isla chilena, está como inspirada en la isla Mocha, aunque eso no se dice en el libro, y cuenta la historia de 2 hermanos mellizos que crecieron en la isla. Uno se fue a los 20 años sin dar muchas explicaciones y el otro se quedó toda la vida en la isla, y entonces la historia parte cuando 50 años después el viajero Jerónimo, que vivió en España, que es escritor, es periodista, ha viajado por todo el mundo, es culto, digamos, vuelve a la isla y se encuentra con su hermano que nunca ha salido de la isla, que apenas sabe leer, y que es un gran contador de historias locales, y se encuentran los dos ya de 70 años, ya habiendo pasado toda una vida. Ahí ellos se van encontrando y cada uno representa de alguna forma una manera de contar la historia. O sea, si Jerónimo es el escritor, el letrado, Julián, que el que está ahí, el ermitaño, es el oral. Y acá tomó algo de Walter Benjamin, que él, en su ensayo El narrador, proponía esta figura de que los narradores orales eran o campesinos o marineros, ¿no? Campesino sería el que se queda en su tierra y cuenta su historia locales, la memoria local, etc. Y marinero sería un poco el Ulises que se va por el mundo y vuelve con historias para contar. Y entonces cada uno representa un poco eso. La gran gracia de esta novela, en mi opinión, y la de algunos lectores, es que todo esto lo cuentan los isleños en una primera persona del plural. O sea, nosotros se está contando la historia. Ellos se juntan, ellos ven que los 2 hermanos se encontraron, ven que no se llevaron bien, parece que uno le pegó un puñete a otro porque uno tiene el ojo morado, y entonces se van a cagüinear, pues, se juntan en su taberna y dicen, oye, ¿qué habrá pasado? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué volvió? Y entre inventando, recogiendo información y consensuando entre todos, porque son varios los que están en la taberna, hombres, mujeres, viejos, algunos más jóvenes, van reconstruyendo la historia de los mellizos. Y eso es muy de la oralidad que todavía queda en algunas partes, de eso de juntarse a conversar y juntarse a contarnos entre todos una historia. De alguna manera tú has integrado a Jerónimo y Julián. Tu trabajo ha sido tender el puente entre esos 2 hermanos, ¿no? Un poco. Sí. O sea, tú has sido Julián y Jerónimo al mismo tiempo. Sí, esta es la primera vez que yo trabajo, al menos conscientemente, en un libro mío, con algo que yo siento personal, digamos. De hecho, al principio me costaba un poco, cuando iba a la radio a hablar, me costaba un poco hablar de esta novela, porque claro, yo después me di cuenta, era muy personal y no lo había hecho. Entonces, efectivamente, está un poco integrado. Y también el hecho de ser un poco una parte viajera, que a mí me encanta viajar, conocer gente, y una parte que lo único que quiero es ser un ermitaño, estar solo arriba del cerro y leer y que nadie me moleste. Están integrados también un poco de esas partes. ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Hoy día todo en todas partes hablando de inteligencia artificial, ya la inteligencia artificial puede crear cuentos. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Qué va a pasar con los narradores? Si yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial que me cuente un cuento, ¿no es cierto? Claro. Cuénteme un cuento, no sé qué, ya, me lo cuenta. A ver, en segundos, además. En segundos. A ver, ¿cómo ves? ¿Hay una competencia, complementariedad o una batalla? No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay una batalla en muchos aspectos. Yo pienso que en la escritura tenemos un problema serio. Yo creo que ahí la tentación creativa es muy grande. O sea, yo no uso la inteligencia artificial
para cosas creativas, la uso para cosas muy prácticas, pero para cosas creativas no. Pero la tentación, estoy escribiendo una escena que me está costando un poco. Yo nunca he estado en Tokio, por decir cualquier cosa, y a lo mejor me podría ayudar a escribir. Oye, ¿por qué no me describes? Esa tentación es mefistofélica. Es mefistofélica. Sí, yo sí. creo que lo dijiste muy bien. Yo creo que le estamos vendiendo el alma al diablo, al menos en términos creativos. Lo demás no me voy a meter porque hay gente que sabe más que yo de si está ayudando al mundo de alguna forma. Pero en términos creativos es un autogol muy grande. Yo creo que no va a sobrevivir. Los libros escritos con inteligencia artificial van a aparecer, incluso puede que se vendan mucho, pero no van a permanecer. Y yo creo que especialmente los escritores vamos a tener que... o lo que va a buscar el público, creo que ya está pasando incluso, es al escritor o a la escritora ahí. Como la gente que va a los conciertos, a escuchar Justamente, la música. porque ahí. ¿Por qué tanto éxito de conciertos ahora? Eso es lo que va a empezar a pasar. La necesidad del rito, de la presencia, lo que tú hablas. Eso va a ser la carencia. Esa va a ser la carencia, pero para que te guste un autor o autora, tú vas a decir, ¿y cómo sé yo que no lo...? Claro. Entonces vas a tener que ir a verle, cuando puedas, a una librería o donde esté, para notar si lo que dice... tiene relación con si lo que escribió. Y si no es un holograma. Y si no es un holograma. Claro. Y por otra parte pienso que los narradores orales, en cambio, van a estar en su mejor momento. Porque la necesidad humana de encontrarse en ese calor que dan los cuentos no va a desaparecer. Ojalá. Claro. Ojalá. No. Eso no va a desaparecer porque porque han pasado demasiado tiempo y la gente sigue escuchando un cuento y se cruza de brazos y escucha una historia y puede estar una hora. Eso no va a cambiar. Y es muy difícil que eso, tú lo estás viendo ahí. Te pueden poner un holograma y a lo mejor eso va a funcionar los 2 primeros años en que hoy la novedad, un holograma cuenta cuentos, vengan a ver un robot. Sí. Pero no va a permanecer. No va a permanecer nunca, sobre todo porque los niños y las niñas van a seguir prefiriendo siempre, esto no va a cambiar nunca, a su papá o a su mamá leyéndole o a su hermano mayor leyéndole un cuento. Nunca van a elegir el audiocuento, nunca van a elegir al robot, a la robotina que les cuenta cuentos. Eso no va a cambiar. Oye, ¿podrías contarnos un cuento corto? Tú hiciste un bestiario de Chile, se me ocurre, no sé, sobre el tuetué, el chonchón, bueno, que además con ilustraciones, súper bonito ese libro. No sé, escoger a lo mejor un cuento cortito que podrías compartir con nosotros, con esta comunidad de Tu Hipócrita Lector. Hay un cuento cortito que me gusta mucho y que es de un autor injustamente un poco olvidado, a veces pienso, que es Jorge Díaz, dramaturgo. El dramaturgo Jorge Díaz. Sí, que también tenía cuento. Y tiene este cuento que lo encontré en una revista tiempo después porque lo escuchó mi papá en la radio. Y mi papá me dijo, mira este cuento, se lo aprendió. Y me lo contó, entonces yo no lo leí hasta hace mucho tiempo. Es la historia de Carolina. Y dice que Carolina se moría todos los días de 3 a 5 de la tarde. Esto empezó un día cualquiera en que Carolina simplemente murió, pero resucitó 2 horas después. Como esto se empezó a repetir todos los días, Carolina decidió despedirse. Le da un poco de pena irse así sin ninguna despedida. Y se empezó a escribir una carta para ella misma, una carta para Carolina. Se sentaba en su mesa, sacaba un papel y escribía: querida Carolina, quiero que sepas que eres una mujer inteligente, simpática y, por qué no decirlo, muy bonita. Si los demás no se dan cuenta es porque no ven más allá de la punta de sus zapatos. Pero tú eres diferente. Te quiero. Firmado, Carolina. Carolina guardaba la carta en un sobre, iba hasta el buzón, la dejaba ahí y después se iba a la cama porque ya le tocaba morir. Y moría. Y a las 2 horas resucitaba. Y entonces se iba al buzón por si acaso alguien le hubiera escrito una carta, encontraba la carta, la tomaba, la abría emocionada porque era una carta para ella y leía: querida Carolina, quiero que sepas que eres una mujer inteligente, simpática y, por qué no decirlo, muy bonita. Si los demás no son capaces de verlo es porque no miran más allá de la punta de sus zapatos. Pero tú eres diferente. Te quiero. Firmado, Carolina. Y esto continuó por un montón de tiempo. Hasta que un día Carolina, como todas las tardes, murió. Y cuando resucitó fue al buzón por si acaso le hubiera llegado una carta para ella. Y había una carta para ella. Y entonces tomó el sobre con las manos temblorosas, la abrió y leyó: querida Carolina, quiero que sepas que eres una mujer inteligente, simpática y, por qué no decirlo, muy bonita. Si los demás no son capaces de verlos, porque no miran más allá de la punta de sus zapatos. Pero tú eres diferente. Te quiero. Firmado, el cartero. Y desde ese día, dice el cuento, Carolina nunca más murió. Y en vez de morir, se quedaba sentada en el escaño, esperando a su cartero y oliendo los azahanes,
las flores, los árboles, porque Carolina entendió que la distancia entre la vida y la muerte a veces puede ser salvada simplemente con una palabra puesta al final de una carta. Qué hermoso cuento. Bellísimo. Es muy lindo, ¿no? La historia de Carolina, precioso, fantástico. Andrés Montero, escritor, narrador oral, cuentista, cuentero, autor de los libros que ya hemos citado aquí. Vale recordar algunos de los más emblemáticos: Tony Ninguno, Tahuada, El año en que hablamos con el mar y muchos otros más. Fue un gusto, Andrés, haber conversado contigo en torno a la fogata del cuento que sigue viva. Hay cuento para rato. Hay cuento para rato. Gracias, Cristian. Y nosotros, queridos hipócritas lectores, nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Acuérdense que los días viernes a las 7:30 se estrena Tu Hipócrita Lector en Pauta, pero también pueden buscar los programas en la página de pauta.cl y también en Spotify. Muchas gracias por habernos acompañado. Hipócritas cuentistas y hipócritas lectores. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.